Gracias, señora presidenta. Consejero, buenos días. Quizás se pregunte usted, pues siempre se hace esta pregunta cuando venimos aquí a estas cosas, la razón última de que traigamos este tema hoy, cuando ya se ha tratado mediante preguntas varias por parte de mi grupo parlamentario, el Popular, y por otros. Lo que quizá ya no se pregunte es si ha contestado usted satisfactoriamente a lo que queríamos saber con todas esas preguntas. La respuesta es que no lo ha hecho. Y esa es precisamente la razón por la que ahora traemos esta interpelación. Usted no ha contestado satisfactoriamente. Incluso diría que no ha contestado en absoluto. Usted ha estado dando vueltas al asunto, como por otro lado hace reiteradamente, perdiendo más o menos el tiempo y diciendo obviedades con tal de no responder claramente a lo que es importante. El tema que nos ocupa hoy es suficientemente importante como para que venga usted aquí hoy a dar una respuesta, una o dos o todas las veces que sea necesario. Nosotros le preguntaremos si no tenemos esa respuesta. La respuesta que debe dar ante esto es como la confesión, una respuesta clara, concisa, concreta y completa, que nos decían en el catecismo. También he de decir que en este tiempo de espera, mientras usted se decida a responder, han aparecido elementos que empeoran el panorama y nos dan una idea del desastre que tiene usted entre manos. Me refiero a la publicación reciente del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de personal del SESPA. Nos parece este informe un informe demoledor, que por su importancia debe ser tratado aparte y en detalle, y al cual no me referiré hoy. Por esta razón, para tratarlo en detalle, solicitaremos la comparecencia junto con la del gerente del SESPA para que den las explicaciones pertinentes. Y ya le digo, no haré más mención hoy a este asunto, pero quiero resaltar que está íntimamente relacionado con el tema que tratamos hoy, en particular en dos temas que son las jubilaciones del personal sanitario y la eventualidad. Ya le digo, entraremos con detalle en ese sentido cuando tratemos el tema. Pero bueno, como ya manifesté en su día en otro medio, la actual problemática de la falta de profesionales en determinadas áreas sanitarias no es algo nuevo ni que haya aparecido de repente. Desde la recepción de las transferencias sanitarias por parte del Principado, bajo el Gobierno del PSOE, la política de personal del SESPA ha sido un completo desastre. Recordarle que dicha política ha sido llevada a cabo o bien con la política que no ha realizado o que es un completo desastre, ha sido llevada a cabo o bien tras una huelga, recordar que hubo una huelga al recibir las transferencias en 2002, o bien con otra huelga para obtener la carrera profesional, o bien con otra huelga en 2012 tras el decreto de jornada. Digo la desastrosa política porque no quiero decir la falta de política. No se les puede a ustedes achacar una falta de política en este sentido. Ustedes lo han tenido bien claro desde el principio. Su política es la del apaño, la del acuerdo bajo la mesa, la de la coacción a los profesionales y la de llevar al extremo toda negociación, negando siempre un acuerdo que no fuera obligado por las circunstancias, la fuerza o los tribunales. No acordaron ustedes una carrera profesional coherente porque prefirieron el mal acuerdo tras la huelga, jugando así con el hartazgo de los profesionales. Obtuvimos así una carrera profesional para salir del paso. Con ese acuerdo se trató de evitar lo que ahora aparece, el agravio y la injusticia a profesionales que llevaban más de 20 años en el sistema público de salud con dedicación exclusiva y que se iban a jubilar. Jugaron ustedes con eso y la prueba es que ahora la mayor parte de los profesionales que obtuvieron el grado máximo o grado 4 ya se han jubilado. Apenas hay profesionales en el sistema sanitario que tengan el grado máximo de la carrera profesional. Por eso le decía que estaba relacionado con lo que sale en la Sindicatura de Cuentas, pero ya hablaremos de eso. Le salía a usted, al Gobierno me refiero, mucho más barato que se fuesen y así dejaban de pagar la carrera profesional. Precisamente ahora, que es cuando más se les necesita, ustedes le piden que prolonguen su jubilación, que son necesarios. Ahora, precisamente. No cuando tuvieron que actuar, pero ahora, de repente, sí les hace falta que estos profesionales prolonguen su jubilación. Durante todos estos años y mientras jubilaba sin concesiones a todos estos profesionales, usted, el Gobierno me refiero, precarizaba la sanidad hasta límites insostenibles.
¿Con qué razón? Pues que es mucho más barato y manejable la situación con personal eventual al cual se puede amedrentar y amenazar y sale más barato. Así funcionaban ustedes hasta que el sistema se rompió. Ahora se dan cuenta ustedes de repente que la cosa está mal, que no hay profesionales en general, que sí los hay, y en algunas áreas sanitarias periféricas en particular, que si bien es cierto que ahí sí que faltan profesionales, también es cierto que faltan porque ustedes les han echado. Es este aspecto en particular al cual me quiero referir un poco más en detalle. Ustedes dicen ahora, después de haberlos echado, no tiene profesionales para cubrir determinadas plazas en el área 1, área 2 y área 6. Es cierto. No hay profesionales para sustituir a los que ustedes, el Gobierno, no me diga que usted es desde el 2015, el Gobierno, usted, han echado. ¿Qué propone usted ante esto? Lo ya conocido, prolongar jubilaciones, o sea, retardar jubilaciones, fusionar servicios, derivar, ustedes dicen colaboración entre servicios, derivar a otros centros. Pero dicen algo más. En una reciente respuesta por escrito a una petición mía de información, dicen ustedes, y leo textualmente, nunca puede ser un objetivo el desempeño de las labores habituales en un centro en concreto, por lo que no pueden existir, respecto a las labores habituales, diferencias entre profesionales por el lugar de la prestación de servicios. Bien, espero que esto sea un error. Espero que sea un error por lo que usted, por persona interpuesta, está diciendo es que entre sus objetivos no está o no se contempla la equidad geográfica, la accesibilidad, el mantenimiento de la cartera de servicios ni la reducción de la lista de espera para los ciudadanos del occidente o del oriente de Asturias. Nunca puede ser un objetivo, significa decirles a estos usuarios que no está entre sus objetivos que estos servicios se le garanticen con equidad y accesibilidad. No digo yo igual, sino siquiera cercana a los usuarios que viven en otras áreas. Esto es una barbaridad y, además, es una mentira. Es una mentira porque lo que yo estoy proponiendo aquí no es una discriminación. Lo que yo voy a proponer en la moción subsiguiente no es una discriminación entre iguales, sino un incentivo para que se cubra un servicio que debe ser cubierto. Es una mentira porque usted sí discrimina entre iguales cuando ofrece solo a determinados profesionales, eso sí, incentivos totalmente discriminatorios para que cubran servicios que usted quiere que se cumplan, puesto que así le interesa. Eso sí, lo disimula con conceptos diversos a los que usted dice que son una serie de cosas, pero que en realidad son discriminación de unos profesionales sobre otros por interés de la consejería. Cuando yo solicito un plan de acción para poder cubrir unos servicios de difícil cobertura, no planteo que se incentive un puesto de trabajo, sino que estoy pidiendo que se incentive el cumplimiento de un servicio que no tiene cubierto. Se trata, pues, de dar cobertura al servicio que, por equidad y justicia, debe proporcionársele al usuario de ese área y que, por las circunstancias que sea, ustedes no pueden proporcionar en igualdad de condiciones. Mis propuestas a este respecto son varias y razonables. Las plantearé más en detalle en la moción subsiguiente a esta interpelación. Usted las conoce y le pido una respuesta. ¿Qué va a hacer usted a este respecto? Bueno, si yo tuviera que contestar a todo lo que usted me ha contado aquí, pues no necesitaría un cuarto de hora. Pero el problema no es que no pueda responderle. Le podría responder a todas y cada una de las cosas que ha dicho. El problema es que nada de lo que ha dicho tiene que ver con lo que yo le he preguntado. Ese es el problema. Entonces, ¿me puedo entretener ahora en responder a las cosas que ha dicho, algunas ciertas y otras absolutamente absurdas, permítame la redundancia, pero no puedo porque tengo que responder a lo que yo le he venido a preguntar y que usted apenas ha respondido? Me alegro mucho de que se lleve muy bien con la ministra. Me alegro muchísimo. Pero, hombre, que la culpa de todo lo que pasa en Asturias con respecto a esto la tenga el Ministerio ya me parece de broma. De broma. Bien. Me dice usted, en cuanto a lo que venimos aquí a hablar, a preguntar, me dice usted que no es posible por razones jurídicas. Bien, yo le digo, mentira. ¿Cómo es que sí incentiva usted a profesionales en determinadas áreas en detrimento de otros profesionales de la misma área? Si usted puede discriminar, como dice usted en la respuesta, a esos profesionales,
Sin embargo, la respuesta me dice no puede discriminar a un profesional geográficamente. Bien, ¿cómo puede ser que, sin embargo, otras comunidades, como la andaluza, por ejemplo, sí discrimine, como dice usted, o incentive, como digo yo, a esos profesionales? Le leo textualmente. Acuerdo de 26 de julio, mesa sectorial por la que la Junta de Andalucía adopta estas medidas para mejorar la accesibilidad de determinados usuarios ante la existencia de importantes limitaciones ante la falta de profesionales no solo en la comunidad autónoma andaluza, sino en el conjunto del país. ¿Qué determinaciones toma? Incentivar con dinero, con sueldo, a los profesionales de determinadas áreas de difícil cumplimiento. Sí lo puede hacer. Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad del Servicio Aragonés de Salud en materia de incentivos para los profesionales sanitarios en centros de difícil cobertura, firmado en julio de este año. Sí discrimina, como dice usted, incentiva, como digo yo y dice el pacto, a los profesionales de determinadas áreas de difícil cobertura mediante pagándoles dinero, por supuesto. Yo no he introducido el término incentivo económico. He hablado de incentivos, de los cuales diferencio entre incentivos profesionales, laborales, formativos, etcétera. Bien, dice usted que estos incentivos no económicos no son posibles por dificultades jurídicas. Mentira. Tampoco era posible modificar el ejercicio de la OPE y se modificó y no pasó nada. Se cambió la ley y ya está. Tampoco era posible cumplir la sentencia relativa a la repetición del ejercicio de la OPE de 2011 en medicina interna, ni tampoco era posible incluir la carrera profesional a los interinos eventuales, tampoco era posible, bueno, muchas cosas, no puedo extender más, porque nunca hubo voluntad por su parte de que así fuera. Al final ha tenido que ser obligado, tarde, mal y nunca, como le conté en el caso de la carrera profesional, que sí, efectivamente, es un complemento económico, por supuesto, como en todas las carreras, pero que fuimos la única autonomía de España que tuvo que acudir a una huelga para que se reglamentara la carrera profesional. No me diga usted lo que es posible y lo que no es posible, porque para usted nada es posible. Si de usted y del Gobierno dependiera, no habría en Asturias nada distinto a la resignación, el lamento y la negación. Yo le digo que sí, que es posible, que otra Asturias es posible. Y no voy a extender más porque, en referencia a todo lo que me contó de la formación y de eso, como ya le he dicho, nada tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. El dar servicio a los usuarios de las salas, en particular del área 1 y del área 6. Gracias, señor Suárez.